día de hoy se presentó diversos trabajos que hablan de esta importancia entre la relación de la fibrosis y la presión portal y sobre todo sobre el impacto en la sobrevida de los pacientes. Pero es un hecho muy conocido, vean en una publicación ya antigua, donde clasifican el puntaje de fibrosis en una categoría de 7 parámetros con una buena correlación con el gradiente de presión de venas suprahepáticas. Si lo llevamos a la clínica, en la clínica, recuerden que nuestro deber es clasificar lo mejor posible a nuestros pacientes y vean que los escenarios en hipertensión portal temprana, por ejemplo, es aquel que tiene estadio 1 sin varices, o bien el estadio 2 con varices, donde ya hay oportunidades de hacer intervenciones o cambios terapéuticos. Pero si nos vamos a etapas más avanzadas, el que ya tiene estadio 3 con ascitis o el que tiene estadio 4 con cirrosis, nos vemos en escenarios donde probablemente se nos pasó la predicción o se nos pasó la prevención en nuestros pacientes. Y por ello han surgido diferentes iniciativas de búsqueda de opciones para predecir varices esofágicas. Y hay varias publicaciones, al menos 6 con cápsula endoscópica, como unas 15 con endoscopía, con tomografía, perdón, y con marcadores no invasivos hay casi 28 publicaciones de búsqueda de concordancia. Lo que sabemos es que a mayor rigidez medida por el método de la elastografía, en cualquiera de sus variantes, mayor el gradiente de presión de venas suprahepáticas. Y en algunas ocasiones incluso se ha identificado valores de corte. Por ejemplo, en este trabajo el valor de corte es de 13.6 kilopascales para los que están metidos con esta tecnología y con una sensibilidad del 90%. Ahora, si nos volvemos un poquito a la clasificación de fibrosis en el día a día, por métodos disponibles a nivel internacional, y hablo incluso a nivel de América Latina, por ejemplo, en la elastografía, hay una opción de clasificar a los pacientes en 7 categorías, y los que tienen F4.1, pero que están en menos de 20 kilopascales, es diferente a aquellos que tienen entre 20 y 50 kilopascales, o bien aquellos que tienen más de 50 kilopascales. ¿A qué me refiero? Lo publicado en esta serie muy interesante, casi 4,000 pacientes, es, si se fijan, no encontré la forma de proyectar, aquí está, así. Si se fijan aquí, las complicaciones graves en F4.1 es de 23.4, se va a 56 y se va a 71%. De manera que sí interesa tratar de medir cómo está la fibrosis y de preferencia con métodos no invasivos. El objetivo de nuestro trabajo fue validar conocer esta nueva herramienta de diagnóstico que ya está disponible en nuestro país y conocer cuál es el valor predictivo de los valores obtenidos por elastografía de onda de corte para estimar categorías de riesgo relacionados con pruebas clínicas muy sencillas, o sea, la forma en que clasificamos a nuestros pacientes, por ejemplo, clase funcional de Child-Pugh A o B o C, y si están o no descompensados. En nuestra metodología utilizamos un equipo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, que sea un ayuno de más de 3 horas en posición de cúbito, donde se explora fundamentalmente segmentos 6 y 7 en apnea, realizando 5 a 10 mediciones y tomando como criterios relevantes para esta metodología es que la relación del rango intercuartil sobre la mediana sea menor del 30%. Y en esta metodología también se utiliza el índice de saturación, que sea mayor al 80%, lo cual significa que en el área de interés, vean ustedes que la región de interés, que puede ser tan grande como de 4 a 6 centímetros, pero este círculo de la región de interés tenga una saturación mayor del 80%. Entonces, primer hallazgo interesante de un total de 709 pacientes que fueron evaluados en el Hospital Universitario de Monterrey y en mi clínica en la Ciudad de México, vimos que alrededor del 10% no cumplían con el criterio de confianza en las mediciones. Es decir, que había una gran variabilidad en las mediciones, había una IQR sobre mediana mayor al 30%, por lo tanto esos fueron excluidos del análisis y nos quedamos con una población de 633 sujetos, de los cuales la mitad eran cirróticos y la mitad no cirróticos. En todos estos pacientes se obtuvieron datos clínicos, por ejemplo aquí vemos la distribución en edad y características de la causa del daño hepático interesantemente en todos se buscaron datos clínicos relevantes. Uno es
la endoscopía, y la endoscopía tenía que estar disponible en forma completa, y utilizamos la clasificación de Babeno 6, es decir, ausente, varices pequeñas o grandes. Y vean los hallazgos interesantes en el espectro de un centro o dos centros donde se envían para diagnóstico. Entonces vean que había un grupo grande de que tenían fibrosis cero, es decir, había sospecha de posible fibrosis porque tenían elevación de enzimas, pero al hacer la evaluación no tenían fibrosis. Y había otro grupo, que es el grupo de 1, 2 y 3, que representa aproximadamente otro 40%, donde la distribución era entre fibrosis 1, 2 y 3, como ustedes ven acá, de acuerdo a los criterios que se utilizan en este método. Y finalmente, los que estaban en fibrosis 4, los pudimos subdividir en diferentes categorías, de acuerdo a esta propuesta metodológica de ampliarlo, el Metavir, a 7 subcategorías. Entonces, aquí vemos el puntaje en kilopascales como promedios en el subanálisis que hacemos del grupo de cirrosis, y vean ustedes que los que tenían el grado funcional de A eran 26 kilopascales, el de B 52 y el Child-Pugh se iba a 63. Y si los dividimos entre presencia o no de varices esofágicas, había una diferencia entre ellos, entre hemorragia varicial y ascitis, y también en encefalopatía hepática, como lo voy a ver al detalle en las siguientes 3 diapositivas. Lo primero es del grupo de no cirrosis, como ven, hay un grupo grande que en nuestra población fue prácticamente del 48%. Entonces vean ustedes que ahí el puntaje promedio en kilopascales pues es muy bajo, y cuando ve uno en la relación con la prueba clínica sencilla que es el Child-Pugh sí hay relación, lo cual resulta interesante porque el Child-Pugh sí estamos familiarizados con ellos, y resulta interesante que a veces cuando falte, que no es nada raro cuando falte el TP, pero tenemos un puntaje de kilopascales alto, seguramente el paciente también está en clase funcional deteriorada. En cuanto a hallazgos de endoscopía, los que no tenían varices esofágicas, el puntaje promedio detectado fue 16.5, una diferencia no estadísticamente significativa con los que tenían pequeñas, pero sí estadísticamente significativa cuando tenían varices esofágicas grandes. Y finalmente, cuando vemos en este término de compensación o no descompensación, pero con parámetros del día a día de la clínica, es decir, sin o con antecedente de hemorragia de tubo digestivo de origen varicial, sin o con ascitis, o sin o con encefalopatía portosistémica, vean que los puntajes en kilopascales sí permiten hacer una diferenciación. Conclusión, la elastografía por onda de corte resultó ser un método sencillo, seguro, para la estimación de la fibrosis hepática. 2, permitió también estimar o clasificar a los pacientes en diversas categorías de riesgo que correlacionan con los hallazgos tradicionales del grado de función hepática Child-Pugh, con el tamaño de las varices esofágicas y con el tipo de descompensación hepática. Por ello, consideramos que esta metodología podría ser una herramienta diagnóstica de apoyo en clínicas de salud hepática. Muchas gracias. Tienes una pregunta, doctor Bustos. Muy interesante el resultado, Jorge. Hubiera sido muy práctico que el análisis que nos muestras en promedios y diferencias por grupos lo expresaras como una relación de riesgo, porque los seres humanos pertenecemos a una categoría, o tienes o no tienes. Y la otra parte que me genera inquietud es cuál es la sensibilidad real del método, porque me lo analizas como promedios, y a mí me hubiera gustado escuchar precisión diagnóstica, sensibilidad, especificidad, etc. Es decir, una medida de riesgo, si yo le hago a un paciente una medición y me das un valor puntual en kilopascales, ¿cuánto riesgo me aumenta con respecto al que no lo tenga? En ese espectro que analizaron, y luego, ¿cuál es la sensibilidad relativa del método? Que no lo había expresado en los resultados. Bien, muchas gracias. El punto de riesgos estamos evaluándolo precisamente para la publicación del trabajo en extenso, y el punto de análisis de sensibilidad en el enfoque metodológico que hicimos del estudio, nos percatamos desde un inicio que no es un estudio prolectivo en ambos sentidos, sino que es prolectivo retrolectivo. Tenemos prolectivo en cuanto a la toma del estudio basal
de elasticidad, pero es retroactivo en cuanto al hallazgo de compensación o descompensación. Entonces, esto limita la posibilidad de hacer un análisis de sensibilidad o especificidad. Gracias. Pues muchas gracias.